Agradezco a la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac la invitación a comentar la obra Los derechos fundamentales en la sociedad moderna del profesor Raffaele De Giorgi, a quien agradezco también profundamente por la gentileza de su amistad. Saludo también muy cordialmente a las distinguidas personalidades que me acompañan en el presidium. Señoras y señores, vivimos tiempos de oscuridad, nos encontramos huérfanos de ideas y no existen explicaciones válidas sobre el rumbo que nuestras sociedades podrían tomar. Todos los modelos y paradigmas políticos y jurídicos a través de los cuales nos explicamos la realidad circundante actualmente se encuentran en crisis. Al mismo tiempo, los intelectuales sufren un declive en cuanto a intérpretes de los cambios y de los tiempos. En una palabra, el pensamiento y la reflexión no logran ofrecer respuestas satisfactorias y eficaces para enfrentar los crecientes desafíos de nuestra época. Se debilitan los controles sociales y culturales establecidos por los estados, las iglesias, las escuelas, las organizaciones e incluso las familias. Las fronteras entre lo normal y lo patológico, lo permitido y lo prohibido pierden su nitidez. La política ya no incide en nuestra organización social, la cual a su vez ya no gobierna la actividad técnica y económica. La política y la economía, la cultura y el derecho, es decir, el mundo instrumental y el mundo simbólico, se separan. De esta manera se desvanecen ante nuestros ojos aquellos conjuntos a la vez políticos y territoriales, sociales y culturales, jurídicos y normativos que antaño denominábamos sociedades y civilizaciones. Vivimos la etapa final de la política después de las ilusiones, la crisis de los distintos sistemas de pensamiento, el final de las certezas y la pérdida de rumbo, así como el declive del intelectual tradicional, representan características relevantes de nuestro tiempo. Lo que estaba alejado se acerca y el pasado se convierte en presente. El desarrollo ya no proyecta la serie de etapas a través de las cuales una sociedad sale del subdesarrollo y la modernidad ya no sucede a la tradición. Todo se mezcla, el espacio y el tiempo se comprimen. En este contexto, el pensador italiano Raffaele De Giorgi, en mi opinión, ya un clásico del pensamiento jurídico, ofrece indicaciones válidas para orientarnos en el caos de nuestro tiempo, así como un mapa sobre el universo de los fenómenos sociales, jurídicos y políticos que es de suma utilidad para entender la nueva situación en la que nos encontramos. Aunque su obra comprende una rigurosa sistematización de temas y problemas muy frecuentes en la sociología del derecho y en la filosofía del derecho, el libro que hoy comentamos expresa una nueva dimensión. Su visión da vida a un modelo jurídico para las sociedades complejas, que consiste en la recurrencia de los pensadores clásicos y en donde no existe una disputa entre antiguos y modernos, sino más bien una referencia a las teorías modelo del pensamiento social, jurídico y político, desde Hugo Grocio y Guillermo de Ockham hasta Thomas Hobbes, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Max Weber y Hans Kelsen, pasando desde luego por el gran sociólogo alemán y padre de la teoría general de los sistemas sociales, Niklas Luhmann, quien es un referente clave en la obra del profesor De Giorgi. Entre los muchos temas que tanto apasionan al filósofo, sociólogo y jurista italiano, destacan los problemas de la ciencia del derecho y la legitimación, la semántica en el derecho penal y los problemas que conlleva una teoría de los sistemas sociales, temáticas todas ellas exquisitamente vinculadas con la sociología del derecho y la filosofía del derecho. Sin embargo, en la obra que hoy comentamos, Los derechos fundamentales en la sociedad moderna, el profesor De Giorgi hace mención, y esto a mí me gusta mucho, al sistema democrático.
sus desafíos, sus fundamentos, sus técnicas, sus reglas y sus valores, así como a los problemas que implica la relación entre justiciabilidad de los derechos humanos y los desafíos de la justicia constitucional, es decir, la relación entre derecho y diferencias, incorporando a su riguroso análisis el vínculo entre los problemas de la gobernabilidad democrática y los modelos jurídicos que produce la relación tensión siempre viva y actual entre igualdad y equidad. En pocas palabras, desde mi punto de vista, el profesor se refiere al déficit de lo jurídico y a la crisis de las representaciones simbólicas que afectan a las democracias contemporáneas. En primer lugar, el tema de la igualdad. Para el jurista italiano, el principio de igualdad encuentra su legítima colocación en las constituciones, porque, como bien afirma, la constitución jurídica es también la constitución de la sociedad. La constitución es derecho, que trata la conformidad del derecho respecto al derecho. Es una estructura autológica que asegura la autorreproducción del derecho por medio del derecho. Por lo tanto, esta fórmula del modelo jurídico de la igualdad asegura la apertura del sistema jurídico en el sentido de que condiciona la incorporación de la desigualdad en el sistema, pero solo a condición de la existencia de requisitos estructurales establecidos por el mismo sistema. Por lo tanto, el principio de igualdad es un requisito fundamental de la positivización del derecho. Es un principio que generaliza las expectativas y facilita la transformación en pretensiones que pueden valer como modos de la autorrepresentación de la individualidad. Esto explica por qué el principio de igualdad es asumido como central entre los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y al mismo tiempo es, como decía Kant, el sustento de toda legislación. Raffaele de Giorgi es categórico cuando afirma que el principio de igualdad no delinea un programa que debe ser realizado, ni mucho menos diseña el futuro de algún tipo de sociedad justa, sino que representa un presupuesto de la diferenciación funcional del sistema jurídico, en cuanto inmuniza el derecho respecto a las pretensiones existentes en el ambiente, protegiendo su autonomía. Sostiene que el principio jurídico de la igualdad constituye una adquisición evolutiva típica de la diferenciación del sistema jurídico. Nos dice que la asimetría de la equidad ha tenido la función de correctivo y por esto ha sido calificada como un componente de la justicia. Y en efecto, la equidad es un reclamo de justicia. Así, la igualdad se nos presenta al mismo tiempo como derecho subjetivo y como valor, lo que hace que el espacio de la igualdad permanezca indefinido. Para darle sustancia, sostiene el profesor, hay que darle forma, de modo tal que las desigualdades producidas como consecuencia de la intervención de las compensaciones del derecho pueden ser tratadas solo mediante la intervención del derecho. Y esto nos lleva a la compleja problemática contemporánea agrupada bajo la etiqueta de derechos humanos. El profesor sostiene que el derecho es una técnica que consiste en destrucción de las diferencias naturales, en la eliminación de las diversidades, en el sentido de que el derecho actúa por medio de su insensibilidad, de su indiferencia, de su resistencia frente a las diferencias, al mismo tiempo que construye realidad mediante la utilización de estas diferencias. De esta manera, el derecho alcanza un nivel que le permite adecuar la complejidad, es decir, introducir la infinita posibilidad de acontecimientos que caracterizan a la sociedad moderna. Nos dice el profesor, el derecho tolera diferencias, pero solo algunas. A nivel evolutivo, este proceso hizo necesario fijar algunos requisitos para que sus avances pudieran ser determinados. Y estos requisitos, afirma el profesor, son los derechos humanos. En efecto,
los derechos humanos fijan requisitos universales para que todos puedan acceder a tales alcances, de manera que los derechos humanos son un correlato evolutivo de la misma evolución social. Y en este punto, el profesor De Giorgi afirma que la humanidad de los derechos humanos se debe a que en este nivel de la evolución social todos pueden ser incluidos en cada uno de los sistemas sociales, y enfatiza, quiero recalcarlo, los derechos humanos proyectan un lenguaje universal, todos o nadie. Por lo tanto, solo la universal inclusión de todos hace posible transformar a los súbditos en ciudadanos, y en ciudadanos porque son ellos mismos titulares de derechos. Sostiene que la sociedad contemporánea, la sociedad del mundo, ha puesto de manifiesto la relación precaria de la racionalidad occidental con el tiempo, y debido a que la dimensión temporal de la producción de sentido en esta sociedad es la dimensión más relevante, la precariedad de esa relación actúa de un modo particularmente amenazante sobre la estructura de la sociedad. El presente está inundado de variaciones imprevistas, sin que la desestabilización del viejo orden pueda ser recogida y observada adecuadamente. La riqueza de alternativas estructurales deviene en una amenaza que involucra la constitución del presente. Los nuevos bárbaros de la vieja racionalidad reaccionan con la vana promesa de un futuro que no puede comenzar jamás porque se ha consumado desde siempre. Es así que aparece la dimensión multicultural como una realidad que se intenta construir y cuyo real objeto de discurso son los límites de las formas de inclusión que aparecen como necesarias y tolerables, dependiendo de quién sea el observador. Y esto, nos dice el sociólogo del derecho, es particularmente claro en el caso de los pueblos y de las comunidades indígenas. La percepción de la relevancia ha cambiado y en el lenguaje de los movimientos sociales se ha hecho posible universalizar la condición de los pueblos indígenas como la condición de aquellos que son otros y que requieren el reconocimiento. El tema indígena permea la alteridad al tiempo que plantea las modalidades de su tratamiento jurídico y los espacios de autonomía que deben ser atribuidos a estos grupos. Pero no solo los indígenas, el caso también aplica para el problema de los migrantes. Hay olas de legalidad y vórtices de ilegalidad. Son las no personas que circulan como mercancías de recambio, constreñidas por el derecho a no existir. Sin embargo, el otro es visible, existe, está ahí, más precisamente en su ser otro, en su presentarse, en su manifestarse como cuerpo, como vida. El profesor De Giorgi interviene así en el debate contemporáneo sobre los derechos fundamentales de la persona, afirmando que la humanidad no es un espectro. Los individuos son portadores del universal que en sí constituyen, no obstante su alteridad, la cual se mantiene como una clara referencia del nosotros, que es tratado por los derechos humanos, los cuales ciertamente son universales. Su universalidad, de hecho, se reconoce solamente si antes se reconocen las diferencias. Es más, las diferencias se justifican solo por la universalidad de los derechos. Imbuido en el más claro espíritu de su maestro Niklas Luhmann, Raffaele De Giorgi nos recuerda que la cultura está en todas partes. Todo el mundo puede dejarse identificar e identificarse por su cultura. Estos lugares de la identidad piden reconocimiento. De esta forma, juez constitucional, derecho y constitución son adquisiciones evolutivas. La realidad de la Constitución es la diferenciación social, la forma de aquella diferenciación. La Constitución, entonces, constituye realidad en un preciso sentido. Ella constituye aquello que interpreta como realidad
y esta, su interpretación,